Clínica de Oftalmología San Diego. Buenas noches a todos, esperamos que ustedes y sus familias se encuentren muy bien en esta época tan dura pues para el país y para el mundo. Hoy tenemos un invitado pues, muy especial, no solamente porque es un colega con quien se ha compartido mucho en estos años a través de Acoreo, pero es un amigo muy querido. Y estamos muy contentos de que haya aceptado esta invitación para hablar de lo nuevo en retina. Para quienes no lo conocen, Jorge Augusto es oftalmólogo de la Javeriana en Bogotá. Hizo su residencia en la Fuscal, en su tierra, en Bucaramanga. Especialista en retina y vitrio, que lo hizo con el doctor Gustavo Alvira. Y trabaja desde que llegó de su fellow en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Además, es cofundador de Soluciones Oftálmicas Digitales, que maneja teleoftalmología. Ya con su socio habíamos hecho alguna reunión sobre el tema de teleoftalmología con Juan Pablo Aparicio, y es profesor de la Universidad de los Andes. Hoy entonces vamos a tener un popurrí de temas nuevos en retina en cuanto a diagnóstico, a las moléculas nuevas que vienen, me imagino que a cómo se van a entregar esas moléculas al ojo y algo de cirugía. Entonces, nuevamente, Jorge, pues es un gusto verte, tenerte con nosotros y muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Oye, Cata, inicialmente quiero agradecerles. Me parece que los programas, las conferencias que hemos visto, la actividad académica realmente es de reconocer. Hemos tenido algunas invitaciones en estas últimas semanas y realmente pues es un esfuerzo en medio de esta situación que tú misma nos cuentas. Cada vez está más difícil y pues en este pico, esperando que todos realmente estén, tanto ustedes como sus familias, ojalá con el mejor estado de salud. Para mí es un placer aceptar esta invitación y bueno, vamos a hablar, como tú lo dices, de todo un poco. Vamos a hablar algo de diagnóstico, vamos a hablar algo correspondiente a nuevas moléculas, vamos a hablar al final algo de cirugía. Y es un tema que realmente en los últimos años, tanto en congresos nacionales, en algunos otros congresos, he tenido la oportunidad de presentar. Es un tema que me apasiona en el sentido de que muchas veces presentamos nosotros conferencias sobre temas específicos, sobre temas de tratamiento, pero este es un tema diferente en el sentido que nos hace a nosotros replantear hacia dónde va nuestra práctica. Yo creo que si nos hubieran sentado a los que estamos acá y nos hubieran dicho hace 20 años, ustedes dentro de 20 años van a estar tomando fotos con un celular en una unidad de cuidado intensivo neonatal de pacientes con retinopatía de la prematuridad, o si les hubieran dicho seguramente van a estar inyectando pacientes cada mes, nosotros hubiéramos cambiado completamente nuestra práctica. Como anécdota, yo me acuerdo que cuando fui a escoger especialidad, yo dije, yo no voy a hacer glaucoma, y me gusta mucho el glaucoma, pero no voy a hacer glaucoma porque tener que ver pacientes cada 3 meses, el mismo paciente por el resto de la vida, en ese momento, con los esquemas que tenía cada 3 meses, yo decía, no, definitivamente no es lo que quiero. Y ahora en la práctica estoy viendo pacientes cada mes. Estamos inyectando a los pacientes y bueno, tenemos que hacer los controles y yo creo que son cosas que van a ir cambiando. Poder ver y tratar de predecir qué es lo que vamos a hacer en un futuro, yo creo que nos ayuda a ir modelando nuestras prácticas, nos ayuda a ir desarrollando la tecnología e ir acoplando lo que necesitamos para poder tener una práctica en el futuro acorde a lo que necesitamos. Yo creo que nos vamos dando cuenta que ya ha cambiado esa mentalidad de que el paciente tiene que ir a buscarnos al consultorio. Es un paciente que pasa horas esperando a su médico y especialista como hace algunos años. Ahora la situación cambió con la virtualidad y especialmente ahora, como nos hemos dado cuenta después de esta pandemia, somos nosotros a través de la tecnología los que tenemos que ir a buscar al paciente. ¿Cómo veo yo mi consultorio dentro de unos años? Yo creo que algo muy parecido a cómo funcionan las unidades de cuidado intensivo, donde tenemos un sitio central
con muchas pantallas y vamos a estar nosotros casi que midiendo en tiempo real, no solamente desde el punto de vista anatómico las patologías, sino desde el punto de vista funcional y finalmente y seguramente con sistemas de inteligencia artificial que van a hacer ese pre-screening para que nosotros tengamos ya la última palabra y tomemos decisiones y ya finalmente accedan los pacientes a los tratamientos. Por eso es que es un tema que realmente me apasiona. Vamos a hablar rápidamente porque pues, son muchos los temas y muchos los proyectos que hay en cuanto a desarrollo de nuevas tecnologías en el área de retina y vítreo. Y bueno, empecemos entonces poco a poco ir hablando. Dejamos las preguntas para el final, ¿cierto? Y abrimos micrófonos mejor a una Sí, discusión, ¿te yo parece? creo que, yo creo que podemos abrir preguntas al final para no Perfecto. interrumpir. Además que van a haber una presentación ligeramente diferente. Esta presentación no está en las aplicaciones que habitualmente utilizamos, sino lo que van a ver realmente es un video en el cual vamos a haciendo pausas para hablar respecto a algunos de los temas. En algunas partes también tengo pregrabado el audio, entonces voy a estar yo en vivo con el audio en algunos de los temas y en otros vamos a tener ya un audio que previamente había pregrabado para, bueno, para darle más continuidad al tema. Ah, perfecto. Te dejo Entonces, entonces. siendo así, esperemos que la conexión nos funcione porque hoy Bogotá, bueno, por una tormenta fuerte que hubo, tuvo Dale, problemas va a fuertes. funcionar, no te preocupes. Esperemos que funcione. Listo, entonces me cuentan cuando tengamos ya imagen. Bueno, este es un tema que tratamos en el Congreso Nacional de Oftalmología el año pasado. No hay ningún conflicto de interés, aunque trabajo con algunas de las casas comerciales como speaker, realmente no hay ningún conflicto de interés con las tecnologías y con los diferentes desarrollos que vamos a presentar a continuación. Perdóname un segundo, aquí estamos compartiendo. Muy bien. La primera tecnología y la primera compañía de la que vamos a hablar es Neural Vision, una compañía con base en Israel. Realmente es una compañía mixta entre tecnología norteamericana y tecnología y equipos basados en Tel Aviv, que es donde tienen su sede principal. La hemos venido viendo hace bastante tiempo y le hemos venido haciendo seguimiento yo creo que en los últimos 10 años. Realmente es una forma de hacer un diagnóstico remoto. La compañía lo que busca es tratar de hacer un diagnóstico remoto donde el paciente desde la comodidad de su hogar y con pues realmente esa facilidad de poder tener un diagnóstico donde no implique tantos desplazamientos al consultorio de su médico tratante o de su oftalmólogo o retinólogo, puede hacer un diagnóstico temprano de patología. Se han basado realmente en el diagnóstico de la degeneración macular relacionada con la edad y lo que buscan ellos es tratar de definir el momento en el cual los pacientes desarrollan cambios en lo que ellos denominan una línea de base con respecto a su degeneración macular relacionada con la edad. Nosotros, y en el artículo inicial, veo que hicieron una comparación realmente bastante llamativa del equipo que se llama el 4C Home con la habitual o la tradicional forma que tenemos nosotros de evaluar a los pacientes y de que el mismo paciente tenga un diagnóstico temprano y tenga ciertas pruebas para poder de pronto detectar la alteración cuando se presenta, que habitualmente lo hacemos nosotros con la rejilla de Amsler. Hemos venido realmente poco a poco dejando de usar la rejilla, aunque se la recomendamos a los pacientes. Nosotros somos muy enfáticos en que ante cualquier cambio sabe el paciente y tiene la alerta de que debe consultar en forma inmediata con su médico tratante. En este artículo que presentan ellos, realmente llama la atención que ellos hablan de una sensibilidad de un 30 a 40% de la rejilla de Amsler versus un 84% de sensibilidad que tiene para la detección de cambios el 4C Home. Utiliza tecnología que permite
que muchas veces no se presenten los errores que tiene la rejilla de Amsler. Muchas veces cambios sutiles a nivel cerebral, el mismo cerebro termina tratando de enmascarar estas distorsiones, especialmente cuando son a nivel periférico, y de esta forma muchas veces pasan desapercibidos pequeños cambios que hay. Sin embargo, me llamó mucho la atención este porcentaje que ellos presentaban con respecto a la rejilla de Amsler. ¿Hay algún problema con compartir la pantalla? Porque realmente me pareció bajo. No sé si están ustedes viendo la imagen, perdónenme un segundo. No, se nos perdió Reviso por acá. algo. No sé si de allá o de acá. Espérame un segundo. Ya reviso. Creo que ya lo tengo por acá. Entonces, realmente me pareció un porcentaje bajo, el del 30-40%, y digamos que para la última conferencia estuve revisando realmente cuál es el valor que tiene la rejilla de Amsler. Me llamó mucho la atención estos porcentajes que vemos. Mm, Este estudio corresponde a un metaanálisis muy reciente, bueno, realmente fue presentado en el 2014, pero posteriormente hubo algunas actualizaciones. Fue un metaanálisis y además una revisión sistemática de la literatura en la cual comparaban cuál es el valor que tiene la rejilla de Amsler para hacer un diagnóstico de degeneración macular relacionada con la edad. Creo que hay un audio abierto. Adri, por favor, cerra Por acá. los audios, por favor. Hay un audio abierto que se está emitiendo. Y me llamó mucho la atención ver estos valores promedio de los estudios que se han presentado. Finalmente hay múltiples estudios, eh, pero cuando sacan ellos el promedio de cuál es la sensibilidad y cuál es la especificidad de la rejilla de Amsler, encontramos valores del 78% para sensibilidad y del 97% para especificidad, unos valores predictivos positivos de 23.1 y valor predictivo negativo de 0.23, que realmente no dejan de ser despreciables. Yo realmente en mis pacientes he venido poco a poco entrando en desuso de la rejilla de Amsler, aunque se las entrego en las consultas iniciales, pero no es que de rutina le esté preguntando si ellos lo están haciendo. Y viendo estos valores me llamó mucho la atención que si tiene una buena y una adecuada explicación, la rejilla de Amsler sigue siendo una herramienta muy valiosa para detectar estos cambios tempranos. Ahora, ellos hacen mucho énfasis en el sentido de que una rejilla de Amsler tiene el inconveniente como valor predictivo positivo de que de cada 5 pacientes que nos digan a nosotros que ha notado una alteración, realmente esa alteración solamente en uno de estos 5 pacientes es debido a que hay un cambio relacionado con degeneración macular de tipo exudativo y muy seguramente con la presencia de líquido intrarretiniano. Entonces debemos tener eso en cuenta con valores predictivos positivos que no son muy altos, pero sigue siendo una sensibilidad y una especificidad bastante alta. ¿Qué se puede realmente atribuir esto? Es muy probable a que el paciente detecte alteración y esa alteración no necesariamente sea secundaria a la presencia de neovascularización coroidea, sino probablemente otros cambios dentro de su patología, como la presencia de atrofia geográfica, la presencia de drusas o desprendimientos drusenoides que pueden producir este tipo de alteraciones, presentan estos valores predictivos positivos bajos. ¿En qué se basa esta tecnología? Se basa en algo que se llama el sistema de agudeza visual de Vernier. Nosotros habitualmente utilizamos el sistema de Snellen. Snellen tiene ciertas características, es muy fácil de utilizar en la práctica, pues es el más utilizado, pero realmente tiene un inconveniente y es que podemos llegar a medir la agudeza visual máximo hasta el punto donde nuestra misma distribución anatómica y el espacio que existe entre los fotorreceptores permite que el paciente evalúe esta o que nosotros podamos evaluar esta agudeza visual de los pacientes. La agudeza visual medida por el método de Vernier, que revisando la literatura es un método que tiene más de 60 años en la historia de la medición de la agudeza visual, es un método que es la base para este sistema que, como vamos a ver, utiliza un protocolo que se llama PHP. ¿En qué consiste la medición de la agudeza visual de Vernier? Básicamente es poder medir cualquier tipo de desalineamiento, desalineación que existe entre dos sectores de una línea recta. Vamos a ver cómo funciona este sistema en la práctica. El paciente utiliza un protocolo que se denomina
La, realmente es muy similar a un campo visual en el sentido de que es una perimetría de una hiperagudeza preferencial. En este sistema, el paciente permanentemente en un campo de 14 grados va a estar viendo puntos simultáneos que constituyen una línea en la cual intencionalmente el sistema genera una pequeña alteración. Esa pequeña alteración es lo que el paciente debe marcar. El sistema sabe cuál es el punto de alteración y en cada uno de los cuadrantes, en cada uno de los sectores, lo que finalmente va a determinar el sistema es que el paciente en forma adecuada determine esa pequeña ondulación o esa alteración en la línea recta. ¿Qué ocurre cuando el paciente presenta un cambio y presenta líquido a nivel intra o subretiniano que genera una alteración a nivel de su mácula? Va a aparecer una segunda alteración, una segunda distorsión dentro del segmento focal del campo visual que se le está presentando o del campo en donde se presenta este tipo de patrones. Generalmente lo que el paciente va a determinar es aquella que tenga una mayor distorsión. La distorsión de mayor tamaño es la que va a marcar el paciente y en ese momento inmediatamente a través de sistemas de inteligencia artificial el equipo y la plataforma es capaz de determinar que de la línea de base determinada por el paciente hay una alteración, se comunica inmediatamente con el sistema del médico tratante y le va a informar que este paciente presenta una alteración. Aquí vemos uno de los principales puntos de este sistema. Hay que determinar una línea de base. Esto es muy importante. Nosotros vemos acá en la pantalla sectores que de rutina desde el comienzo el paciente ya ha determinado como sectores en los cuales se presentan alteraciones. De esa forma, él tiene una línea de base a partir de la cual, ante cualquier mínimo cambio o alteración, ya pueda informarle al sistema y posteriormente a su médico tratante. Si aparece una nueva alteración, como vemos en la parte inferior, que no se encontraba registrada como una alteración dentro de esta línea de base inicial, inmediatamente se desencadenan todos los protocolos que finalmente van a ayudar a que el médico tratante termine citando a ese paciente para hacer una evaluación y muy probablemente determinar, en caso de que lo requiera, el tratamiento antiangiogénico necesario. Ventajas de este sistema: el paciente lo puede realizar sin necesidad de tener ningún tipo de ayuda o personal adicional en la toma del sistema. Ante la detección, inmediatamente el mismo paciente va a poder determinar una alteración y el sistema lo va a encontrar y lo va a transmitir a su médico tratante. Diferentes estudios se han hecho en el transcurso de los últimos años correspondiente al 4C Home versus el tratamiento habitual o la detección habitual que hacemos en la degeneración macular relacionada con la edad. Este es un estudio muy interesante y lo que finalmente termina mostrándonos a nosotros es el tamaño de la lesión en el momento en que se hace el diagnóstico inicial. Vemos cómo estudios como el CAT, el IVAN y el PEER muestran que el tamaño cercano en diámetros de discos de la lesión inicial puede estar cercano entre 2.9 e incluso 4.2 de la lesión inicial, versus lo que encontraron en el estudio HOME del uso del 4C Home, en el cual hablan de que el tamaño es una lesión realmente bastante pequeña, correspondiente a 0.7 diámetros de disco, e incluso en otros estudios realizados por la misma casa comercial reportan tamaños de lesiones diagnosticados de 0.23 diámetros de disco, es decir, definitivamente un diagnóstico bastante temprano. La gran mayoría de nuestros estudios nos han mostrado que entre más temprano podamos hacer el diagnóstico inicial de los pacientes con degeneración macular relacionada con la edad, el pronóstico visual es mucho mejor. Este nos muestra realmente cuál es la posibilidad de mantener una buena una agudeza visual de 20, 40 o mejor en aquellos pacientes diagnosticados en forma temprana. Y miren que en esto hay una diferencia realmente estadísticamente significativa e importante. Aquellos pacientes con el cuidado estándar lograron 62% mantener después de 12 meses del cuidado habitual o estándar que venimos nosotros practicando, versus aquellos pacientes que utilizan el 4C Home de rutina, un 94% de mantener esta muy buena visión o una visión relativamente buena, mejora 20-40. Aquí lo vemos en forma detallada con respecto a la cantidad de letras perdidas, aquellos pacientes que tienen el cuidado habitual, una pérdida a 12 meses de 9 letras versus
en los diferentes brazos del estudio, una pérdida entre 4 y la gran mayoría 3 letras en el resultado que nos presenta el Forsey Home con respecto a la línea de base. Esto lo hablábamos anteriormente. Tenemos muy claro que entre más rápido podamos detectar un paciente con degeneración macular relacionada con la edad, especialmente en su primer ojo, ya sabemos nosotros que el segundo ojo tiene una dinámica diferente. Un paciente generalmente tiene un diagnóstico mucho más tardío de su lesión en su primer ojo con respecto al segundo ojo, y por eso la importancia de tratar de mantener la visión en este primer ojo con respecto a la técnica tradicional. No todo lo que nos presentan los estudios y así nosotros realmente lo conocemos es real. Este me llamó mucho la atención, revisando, porque cada vez que presento el Forsey Home, que en diferentes ediciones del Congreso Nacional y algunos de los de Retina lo hemos presentado, he venido tratando de ver qué hay nuevo dentro de la tecnología. Realmente el número de dispositivos en Estados Unidos ha aumentado en forma muy creciente en los últimos años, pero me llamó la atención este artículo. Acaba de salir este mes y es un estudio de vida real, realmente analizando qué tan efectivo es el Forsey Home de acuerdo a las características de los pacientes y como les digo, es un estudio de vida real. Y miren los resultados tan interesantes, es algo muy diferente a lo que acabamos de observar nosotros y realmente lo que vemos nosotros en los estudios que nos presenta la compañía. Muy similar a como cuando estudiamos nosotros inyecciones intravítreas y en vida real vemos lo que ocurre con nuestros pacientes y el número de inyecciones que reciben. Miren la frecuencia de uso. La sugerencia de la casa comercial es que por lo menos 4 días de la semana el paciente saque el espacio de tiempo que no es superior a 10 minutos para realizar el estudio. Nos damos cuenta que la gran mayoría de los pacientes, la gran mayoría, como máximo, está realizando el estudio 3 veces a la semana, pero realmente el mayor porcentaje está entre 1.5 y 2.5 veces por semana de frecuencia de uso, lo cual inclusive a pesar de que lo tenemos dentro de las casas de los pacientes, que es fácil de usar, que tiene un monitoreo constante por parte de las centrales, que están recordándole a los pacientes, y ahí hay una serie de estrategias que explican ellos. Cuando no les llega reporte, empiezan a enviarle por diferentes medios mensajes a los pacientes, y a pesar de todo esto, la adherencia del paciente a realizar el diagnóstico es bastante baja. Miren esta tabla de lo que va ocurriendo en el transcurso de los meses. ¿Cómo llegamos? Aquí lo podemos ver en la parte inferior derecha, a que solamente el 48% de los pacientes a los 36 meses continúa realizando el test en su casa, lo cual finalmente pues es muy diferente a las estadísticas que nos mostraron y tiene que ver, igual que en nuestra práctica diaria, con esta adherencia del paciente y uno de los principales problemas que tenemos nosotros dentro del diagnóstico y el tratamiento de la patología retiniana. Diferentes razones, pues discapacidad de los pacientes, a veces la falta de compañía de personas que los acompañen durante las pruebas, recordatorios que a veces no llegan al paciente o que por su baja visión es difícil que lleguen o que tengan acceso a este tipo de recordatorios, pero realmente pues son estadísticas bastante diferentes a lo que vimos. Esto es con respecto a la parte funcional y por eso al inicio les decía, yo creo que al final vamos a tener nosotros varios esquemas y la gran mayoría van a ser esquemas que busquen un diagnóstico temprano en los hogares de los pacientes. No solamente hablamos de la parte funcional, muy similar a como lo hace el especialista en glaucoma que tiene el campo visual para determinar las alteraciones funcionales del campo visual, también buscan en una tomografía de coherencia óptica, de nervio óptico, al igual que lo hacemos nosotros con una tomografía de mácula, los cambios estructurales en estos pacientes. Y por eso, Neural Vision también, otra línea de investigación, es lo que denominan ellos su OCT para la casa. Muy interesante realmente ver en lo que han avanzado en los últimos años en tecnología de OCT para la casa. Realmente el objetivo es muy similar al otro, es tratar de hacer una detección temprana de la degeneración macular relacionada con la edad. El dispositivo del OCT para la casa de Neural Vision tiene muchas ventajas respecto a algunos otros que vamos a presentar ahora un poco más adelante.
los estudios que vienen presentando desde hace bastante tiempo, como este de la doctora Chakrabarty, nos muestra, presentado en Ophthalmology en el año 2016, una sensibilidad bastante alta, sensibilidad que va entre el 83 y el 92% para la detección de actividad neovascular. Realmente lo que detecta son lesiones sugestivas de actividad neovascular, la presencia de líquido intra o subretiniano a través de inteligencia artificial, y una especificidad también bastante alta que va entre el 89% al 100%. Una eficacia y realmente una especificidad bastante alta, es muy preciso, muy exacto. Habla de valores entre el 91 y el 92% para la detección de lesiones activas en degeneración macular relacionada con la edad. Estos fueron los primeros prototipos que desarrolló la compañía. En estos prototipos hicieron realmente estudios iniciales con 196 pacientes correspondientes a 347 ojos de estos pacientes con agudezas visuales mejores a 20/400 en diferentes sitios, y encontraron realmente una muy alta correlación entre los equipos comerciales disponibles en ese momento con la imagen que proporcionaba el OCT, el home que utilizan ellos. El área evaluada es un área más pequeña, pero finalmente pues lo que busca es determinar las alteraciones en el área central. Es probable que no tengamos las imágenes de campo extendido, campo o un mayor campo que tenemos en los equipos actuales de tomografía de coherencia óptica, pero realmente el punto visual central a nivel macular, que es lo que trata de determinar el OCT, realmente tiene características muy similares en cuanto a detección de actividad en este tipo de pacientes. Aquí vemos las imágenes que proporciona una de los pacientes realizando en su casa el examen. El examen no requiere, al igual que la tecnología anterior, ningún tipo de persona que esté ayudando a colaborar. Esto es lo que seguramente vamos a ver en el futuro. Esto corresponde a videojuegos, y muchas veces muchas de las ideas de lo que vemos nosotros en tecnología terminan siendo ideas que vienen desarrolladas para videojuegos o tecnologías que nacen para fines completamente diferentes. Poder tener un equipo completamente portátil, fácil de manejar, de bajo peso, y que adicionalmente sea de bajo costo, es lo que muy seguramente va a hacer que esto se vuelva masivo en el futuro y que podamos tener realmente volúmenes altos de pacientes utilizando este tipo de tecnología. Miren que no estamos muy lejos de lo que estamos viendo. Esta es una compañía alemana, Visotech, cuya función principal es tratar de hacer el diagnóstico temprano a bajo costo de pacientes con degeneración macular relacionada con la edad. Básicamente se creó la compañía, ya tiene cerca de 12 años, pero empezaron a sacar productos hace cerca de 7 años, y finalmente lo que buscan es personalizar el diagnóstico de los pacientes con degeneración macular relacionada con la edad. Tienen un pipeline o un flujo de proyectos bastante robusto y bien desarrollado. Vemos los primeros prototipos, los que cerca de 2, 3 años atrás empezaron a presentar, más conocidos en la Unión Europea, y también tienen el nuevo prototipo que a partir de este año ya tenemos disponible. Realmente la tecnología es impresionante en cuanto a imágenes, calidad de imagen en este nuevo prototipo que nos presentan. Tienen ya estudios en este momento corriendo con realmente un desarrollo para presentar sus primeros resultados ya con este nuevo prototipo en el año 2023. Y pues al igual que los otros prototipos mostrados, el OCT Home y los otros prototipos de Neural Vision, vamos a tener una gran competencia que realmente pues es algo que va a ser muy eficaz para el diagnóstico temprano de los pacientes. Otra compañía que ha continuado en esta misma línea de OCTs portátiles es la compañía de Compact Imaging. Tiene esta compañía un apoyo de Novartis, y vienen trabajando de la mano con casas comerciales. En este caso, el apoyo es de Novartis para tratar de crear un dispositivo portátil para la casa. Esta es una versión todavía en prueba, pero lo que buscan cada vez es disminuir el tamaño de los equipos. Vemos imágenes que
en comparación con las anteriores también son unas imágenes que permiten una muy buena resolución específicamente para lograr el diagnóstico. Pensemos que estas son pruebas de tamizaje, probablemente comparativamente con los equipos que tenemos nosotros en la actualidad, con la resolución que tenemos de SwepSource y equipos de resolución espectral de campo amplio, vamos a notar diferencias, pero pensemos que estos son dispositivos hechos para hacer tamizaje y realmente hacer un diagnóstico temprano, y vemos que las diferencias entre una y la otra realmente son pocas. La Universidad de Duke ha estado tratando de desarrollar estos sistemas, espérenme, devuelvo ligeramente, estos sistemas, y realmente tienen una política, y es que todos los sistemas deben basarse en el microprocesador que pueda tener un teléfono inteligente. Y yo creo que hacia allá vamos a apuntar gran parte de la tecnología que tenemos ahora, ya sea funcional o estructural, pero realmente los microprocesadores que tienen los teléfonos inteligentes que todos nosotros utilizamos en este momento tienen la capacidad de poder realizar los cálculos y algoritmos necesarios para que podamos tener buenas imágenes de tomografía de coherencia óptica. Este es un prototipo basado en un teléfono, y una de las grandes ventajas, y finalmente cuando vemos estas tecnologías lo primero que decimos nosotros es, son costos muy altos, no vamos a tener nosotros la capacidad, o por lo menos va a ser muy demorado para que países en vía de desarrollo, países como Colombia, pueda contar con este tipo de tecnologías. La idea de estos es que en este momento tienen prototipos ya por debajo de los $10,000, realmente bastante portátiles, por debajo de 2 a 3 kilogramos. Muchas de estas piezas que permiten que sean ensambladas con impresoras 3D, lo cual va a hacer que se pueda difundir a nivel mundial, y realmente ellos están tratando de lograr este tipo de prototipos para que sean de bajo costo y poder realmente solucionar problemas de diagnóstico temprano y evitar la ceguera, especialmente en aquellos países que no tienen acceso a la tecnología. Luego es un enfoque bastante interesante, van bastante adelantados y esperamos que realmente en los próximos años nos presenten ya prototipos comerciales que podamos tener disponibles dentro de nuestra práctica médica. Bueno, realmente es difícil hablar de tecnología, es difícil hablar de nuevos tratamientos si no hablamos de degeneración macular relacionada con la edad, diabetes, oclusiones vasculares y algunas otras patologías que desde hace bastante tiempo vienen con el tratamiento que realmente es nuestro estándar y nuestro patrón de tratamiento con el uso de terapias antiangiogénicas. Existen diferentes desarrollos que se encuentran, algunos en fase 1, algunos en fase 2, en fase 3. Si nosotros empezamos a ver la cantidad de moléculas presentes, haciendo una revisión tenemos más de 250 moléculas en este momento en fase 1 para degeneración macular y para diabetes o edema macular diabético. Más que enfocarnos, inicialmente algunas de las conferencias anteriores solamente presentaba aquellas que se encontraban en fase 3, y la razón de presentar solamente las de fase 3 es porque la gran mayoría durante la fase 1 y la fase 2 finalmente presentan problemas, o el punto que trataban de evidenciar de eficacia no termina generando la suficiente, o bueno, realmente no termina logrando la eficacia para que salga comercialmente la molécula. Este es un pipeline a corto plazo de cuáles son las moléculas que en este momento se encuentran. Ahí podemos descartar el brolucizumab, que el brolucizumab ya lo tenemos comercialmente disponible. La Abicipar-Pegol, que tuvo problemas desde el punto de vista de efectos secundarios y seguridad relacionada con procesos inflamatorios. El Faricimab, el Convercept. No vamos a hablar del Convercept en este momento, no porque no sea una droga que realmente tiene un muy buen futuro y los estudios han mostrado realmente una eficacia muy alta, sino que es un medicamento desarrollado en China, y este medicamento tiene el inconveniente de que los estudios, como las otras moléculas que habitualmente utilizamos nosotros, no se encuentran autorizadas para uso en China. Los estudios no tienen comparativos contra los que actualmente son para nosotros los patrones de referencia, es decir, mientras cualquier molécula la comparamos con aflibercept o con ranibizumab, ellos tienen
estos estudios realmente diseñados contra la historia natural de la enfermedad. Entonces nos queda faltando un punto muy importante realmente para que en este momento nosotros tomemos la decisión versus lo que estamos utilizando en nuestra práctica diaria. Por esa razón, aunque debemos tenerla en mente porque es probable que la tengamos disponible dentro de muy poco tiempo, el Converset pues no lo vamos a discutir mucho en esta conferencia. Nuestro principal problema y el de los pacientes realmente, tener acceso a las inyecciones, tener que, como todos lo sabemos, el número de inyecciones y la pérdida de los pacientes con el paso del tiempo, la adherencia a los tratamientos que tenemos, algunos efectos secundarios que hemos visto con algunos de estos medicamentos y de estas moléculas, razón por la cual realmente la gran mayoría de estos medicamentos buscan disminuir el número de inyecciones, aumentando la gran mayoría el tiempo entre una aplicación y otra. Ya hemos visto las últimas moléculas del brolucizumab, no vamos a hablar porque hemos oído mucho en los últimos meses, y en el transcurso de este año muy seguramente vamos a tener mucha más información. Es una muy buena molécula que tendremos que hacerle seguimiento a diferentes aspectos, pero que realmente pues no es motivo de tratamiento futuro, ya la tenemos disponible en este momento en nuestro país. Otra que realmente marca la diferencia es esta de KS301 que vamos a ver a continuación en el transcurso de la conferencia. Pero no solamente voy a hablarles de las que se encuentran en fase 3, porque en fase 2 y en fase 1 tenemos algunos desarrollos con tecnologías muy llamativas que yo quiero que conozcan, y por eso traté de buscar cuáles eran los que han marcado una diferencia respecto a lo que habitualmente venimos nosotros encontrando en nuestra práctica clínica. Entonces voy a presentarles algunas moléculas que se encuentran en fase 1A o 1B o en fases terminando la 1B y fase 2, que han sido llamativas y que yo creo que van a cambiar definitivamente la forma en que practicamos nuestro, nuestro tratamiento para este tipo de patologías. Esto sigue siendo lo mismo. Finalmente, la pared endotelial tiene receptores que se encargan de todos los procesos de angiogénesis y de permeabilidad vascular. Frecuentemente nos encontramos aquí hacia el extremo izquierdo de la pantalla. Tenemos los receptores para factores de crecimiento del endotelio vascular. Sabemos nosotros que tenemos 3 receptores, el 1, el 2 y el 3, y a su vez que tenemos diferentes isoformas que son las que se adhieren selectivamente o tienen mayor afinidad por algunos de estos receptores. Pero tenemos otros receptores que vamos a hablar ahora en el transcurso de la conferencia, que también tienen un impacto bastante importante dentro de toda esta serie de procesos y dentro de esta cadena proinflamatoria y proangiogénica dentro del desarrollo de las enfermedades. Y no solamente desde el punto de vista de la membrana endotelial, sino posteriormente, después de que ya tenemos acoplado el receptor, viene todo este proceso de la cascada que se desencadena a nivel intracelular, y ahí debemos tener muy en cuenta la tirosinquinasa, que definitivamente es hacia donde muchos de los nuevos proyectos y moléculas están encaminados, a bloquear ya los pasos moleculares a nivel intracelular para tratar de disminuir esta reacción proangiogénica y de permeabilidad de la pared. Bueno, con respecto a los receptores antiangiogénicos, la gran mayoría de las moléculas que utilizamos actualmente se basan en tratar de adherirse o tienen afinidad por los factores de crecimiento del endotelio vascular. Recordamos que tenemos 4 tipos, A, B, C y D, implicados dentro de la patología de nuestras enfermedades retinianas. Desde hace mucho tiempo conocemos, el más frecuente, pues el que inicialmente empezó todo este proceso, el Macugen, del cual vamos a hablar un poco más adelante respecto a algunas características, pero si nosotros vemos el pipeline de aquellas que buscan como objetivo tratar de adherirse o presentan afinidad con los factores de crecimiento del endotelio, vamos a ver una lista de más de 25 entre moléculas originales y biosimilares, que son aquellas moléculas que van a marcar el tratamiento durante los próximos años y que ya están en la línea para que muy pronto, seguramente en el transcurso de este año no, pero muy seguramente el próximo año o el siguiente ya vamos a tener un número importante de biosimilares y nuevas moléculas que van a marcar el cambio dentro del tratamiento que tenemos nosotros. Aquí vemos el ranibizumab, vemos el abicipar pegol, que pues desafortunadamente
no cumplió como les habíamos mencionado previamente. Y vamos a hablar de una molécula que me llama mucho la atención. La casa comercial es Kodiak. Kodiak tiene un protocolo de diferentes moléculas. Vamos a hablar específicamente de la KCI300, KCI301, aunque tienen otras fases como la KCI501 y la KCI601, que es un inhibidor también para degeneración macular relacionada con la edad, pero realmente nos vamos a basar en la KCI301, que tiene dentro de sus líneas de acción el tratamiento para degeneración macular relacionada con la edad. Busca tratar dentro de su portafolio edema macular diabético, retinopatía diabética, no solamente el edema, sino como tal, están estudiando la Ya. regresión de áreas isquémicas y por lo tanto tratar en fases más tempranas de evitar que el paciente progrese a fases intermedias o a fases más severas o avanzadas de la retinopatía diabética, y también tienen protocolos para oclusiones vasculares. ¿En qué consiste? Ellos lo llaman el ABC, que realmente es un conjugado de dos factores independientes. Por una parte, un anticuerpo, y desarrollan como base un biopolímero. Esto es lo que tiene de diferente esta molécula. Es un biopolímero transparente, ópticamente transparente, es un biopolímero bastante grande, ahora vamos a ver las características, que se acopla a un determinado anticuerpo. Lo están desarrollando en oncología, ya tienen bastantes años de experiencia en el área oncológica y ahora lo están implementando para el tratamiento de patología a nivel retiniana. Entonces vemos una inmunoglobulina G adherida a un biopolímero que tiene ciertas ventajas específicamente diseñadas para tratar de aumentar el tiempo de tratamiento. En cuanto a las características que tienen esta plataforma del ABC, vemos que el tamaño realmente es un tamaño bastante grande de las moléculas. Nosotros tenemos moléculas de pesos moleculares desde el brolucizumab, que es un peso molecular muchísimo más pequeño que las habituales, seguidos por el ranibizumab de 48 kilodaltons, el bevacizumab ya mayor, 149, el aflibercept, 115, y nos pasamos a una molécula que tiene 950 kilodaltons de peso molecular, una dosis mucho mayor a lo que venimos utilizando nosotros en los otros antiangiogénicos entre 0,3, esta es de 5 miligramos. Entonces realmente es un cambio estructural. Mientras algunas casas comerciales defienden con razones válidas el menor peso molecular, otras están tratando, como vamos a ver en la conferencia, de aumentar el peso molecular y buscando con eso que el tiempo de vida media de las moléculas sea mayor. Entonces es una de las características. Como lo veíamos, es una molécula de gran tamaño que realmente produce esta imagen tridimensional de un biconjugado cuyo centro constituye el anticuerpo, la inmunoglobulina, que puede cambiar, no necesariamente tiene que ser la misma inmunoglobulina, y la plataforma permite que se vayan adaptando no solamente una inmunoglobulina, sino permite también que se puedan ir adaptando diferentes inmunoglobulinas, y una de las ventajas de la cual nos habla es que muy seguramente, como lo vienen haciendo en oncología, vamos a tener moléculas combinadas con diferentes mecanismos de acción que al final terminen logrando una mayor eficacia o un menor número de inyecciones o realmente aumentar el tiempo entre estas inyecciones. Tienen diferentes estudios cursando en este momento. Este, que es el de degeneración macular relacionada con la edad, es el estudio DAZZLE, en el cual después de una carga inicial de 3 dosis, aplicaban cada 4, cada 5 y cada 6 meses una nueva molécula. Y este, que es el GLIM y el GLIMER, muy similar, una dosis inicial de 3 inyecciones mensuales, seguida posteriormente por aplicaciones cada 2 a 6 meses. Les hicieron seguimiento a todo este tipo de moléculas, y hace muy poco, ahora el 13 de febrero, en la presentación de angiogénesis, exudación, mostraron muy buenos resultados. ¿Qué nos hablan estos resultados? Como para tratar de resumir, no vamos a entrar mucho en la parte de números. 2 de cada 3 pacientes lograron estar más de 6 meses libres de tratamiento después de una dosis inicial mensual de 3 cargas. Entonces, es muy llamativo que tanto para degeneración macular relacionada con la edad, 66% de los pacientes, edema macular diabético, 69% de los pacientes, y oclusión vascular, 66% de los pacientes, 2 de cada 3 pudieron estar libres o sin necesidad de realizar aplicación de rescate con esta molécula. Es bastante, bastante llamativo, y pues finalmente tienen brazos de 6 meses y brazos incluso
posteriores a 6 meses. Veamos los resultados de lo que presentaron para degeneración macular de tipo húmedo. Posterior a las 3 dosis iniciales, la gran mayoría de los pacientes requirió entre 1 y 2. Si nosotros tomamos aquellos pacientes que requirieron 5, que es lo que presentan acá, tenemos cerca del 80% de los pacientes con 5 inyecciones en el primer año pudieron controlar la enfermedad, pero si vemos la gran mayoría realmente estuvo entre 4 y 5, que pues aunque requiere la dosis de carga inicial, hay que ver porque hay un estudio en curso en el cual se realiza una sola dosis de carga y después empiezan a aleatorizar los grupos. Hay que ver qué ocurre con esos estudios, pero por ahora presentan estos números que son bastante llamativos y pues una reducción importante. Si estamos hablando entre 4 y 5 versus los promedios habituales que tenemos, que son prácticamente del doble con los medicamentos que actualmente tenemos y que utilizamos. Aquí vemos cuánto tiempo pudieron estar libres los pacientes. La gran mayoría de los pacientes, como lo recordábamos anteriormente, estuvo libre de necesitar inyección o retratamiento 6 meses. Algunos, en un menor porcentaje, requirieron tratamiento en forma más temprana. Entonces es una molécula que debemos estar realmente siguiendo. Estos son los resultados que presentan para oclusión vascular. Con respecto a las agudezas visuales, el esquema es bastante similar. Ellos continúan con una dosis de carga de una dosis de carga de 3 inyecciones mensuales y vemos el número de letras, está alrededor de 22 letras, correspondiente a 2032 en estos pacientes, únicamente con la aplicación de entre 4 y 5 inyecciones promedio, lo que son resultados bastante positivos desde este punto de vista. Esto con respecto al edema macular diabético, incluso un menor número de inyecciones, una dosis de carga de 3 inyecciones y posteriormente la gran mayoría de pacientes no requirió sino una inyección y por eso en este estudio a 12 meses reportan 4 inyecciones en promedio durante el primer año. 50% de las pacientes no requirieron inyecciones adicionales. Este es el estudio correspondiente no a edema macular diabético, sino a evitar evolución y progresión de la retinopatía diabética. Aquellos pacientes que se encuentran en retinopatías diabéticas no proliferativas leves a moderadas para tratar de evitar que el paciente pase a las formas más severas de retinopatía diabética, incluso aquellos con estadios en los cuales ya observamos isquemia severa, vemos unos resultados bastante favorables en la mejoría de este proceso isquémico y adicionalmente en la disminución del riesgo de neovascularización y las complicaciones que todos conocemos respecto a la fase proliferativa de la degeneración. Muy llamativos los estudios que reportan y además estudios a 72 semanas. El perfil de seguridad es un perfil bastante bueno, realmente los efectos secundarios han sido mínimos y ninguno de estos efectos secundarios ha sido atribuido como tal a la molécula, sino más a la aplicación del medicamento o a patologías secundarias a las enfermedades de base que presentan los pacientes. Se encuentran en un pipeline en el cual ya muchos se encuentran en su tercera fase y realmente vamos a escuchar de esta molécula en los próximos años y esperemos que los resultados sean igual de favorables a los que nos están presentando en estos estudios iniciales. Una compañía un poco más pequeña, pero que ha desarrollado una molécula también interesante es Optea. Optea se ha tratado de enfocar en aquellos pacientes que son no respondedores o por lo menos no tienen una respuesta esperada con los medicamentos tradicionales que venimos nosotros utilizando. ¿Qué desarrollaron ellos? Realmente ellos dijeron la gran mayoría de los medicamentos son medicamentos que buscan bloquear la isoforma de factor de crecimiento del endotelio vascular A y nosotros vemos que existen también muchas de estas vías proinflamatorias y proangiogénicas relacionadas con factor de crecimiento del endotelio vascular C y D. La mayoría de moléculas en general se ha enfocado en A y A o B, como lo hemos visto con el aflibercept, pero realmente C y D por su valor la han tenido descuidada y ellos lo que dicen es vamos a tratar de ampliar este espectro dentro de la familia y lo que están buscando ellos es crear una terapia combinada parecido a los tratamientos oncológicos. Entonces crean una molécula con una afinidad bastante alta a los receptores
de tipo, o las isoformas C y D. Lo adicionan a uno de las moléculas tradicionales que venimos nosotros utilizando y de esta forma presentan sus resultados. En este primero, que es el OP302, han hecho una combinación con el ranibizumab y lo que han presentado ellos es que tienen resultados muy positivos en cuanto a el número de letras. Vemos la diferencia entre aquellos pacientes que tienen el tratamiento únicamente con el ranibizumab versus pacientes que tienen combinación de ranibizumab versus o en adición a la molécula que presentan. Entonces, realmente han mostrado resultados significativos en estas primeras fases en cuanto a terapia complementaria, que es muy probable que la veamos también a medida que vaya transcurriendo el tiempo. Viene una segunda fase en la cual están haciendo la misma prueba, pero utilizan aflibercept en lugar de ranibizumab y están esperando resultados para ver qué ocurre con la combinación con aflibercept. Nos vamos a otra casa comercial que también ha desarrollado una molécula bastante interesante. Greybook es una molécula que funciona diferente. Si hablamos de moléculas grandes, de gran o un alto peso molecular, yo creo que esta es realmente una plataforma completamente diferente. Es una molécula, la GB102, diseñada específicamente para degeneración macular relacionada con la edad y retinopatía diabética. Ya se encuentra en fase 2 en este momento y realmente lo que busca es disminuir el número de aplicaciones, aumentando el tiempo entre las aplicaciones. ¿En qué consiste? Diseñaron una plataforma de biopolímeros modificados que funcionan como una droga de depósito. Realmente a nivel molecular lo que hacen los biopolímeros son biopolímeros también transparentes, biodegradables, biocompatibles, con una resolución bastante rápida en cuanto a que lo que comentan ellos dentro del protocolo es que terminan degradándose en ácido láctico y ácido glicólico, que no tienen ningún efecto secundario a nivel intravítreo, y esta plataforma permite que se añadan diferentes moléculas para lograr una activación y una liberación sostenida, bastante similar a los implantes que conocemos nosotros. Estos polímeros permiten la liberación de las moléculas que la casa comercial ya está probando con diferentes moléculas, pero hay una especialmente que me llamó mucho la atención y con la cual están haciendo los principales estudios. El sunitinib, ahorita vamos a revisar un poco con respecto a las características. Es un muy potente inhibidor, lo denominan ellos un PAN inhibidor de factor de crecimiento endotelial que actúa dentro de toda la cadena que tenemos de factores de receptores. Actúa en el receptor 1, receptor 2 y receptor 3. Es decir, finalmente está bloqueando las 4 isoformas de factor de crecimiento del endotelio vascular. Entonces es una mezcla de una alta afinidad por todos los receptores, adicionalmente con un biopolímero que le permite tener una liberación sostenida y realmente los protocolos de los estudios que tienen ellos, miren, en el momento en que se inyecta, perdón, yo les había comentado que es uno de los efectos y que me llamó la atención cuando estuve leyendo, porque los otros lo que vemos finalmente es como un agregado que por su peso se localiza en la parte inferior de la cavidad vítrea. Visualmente, en teoría, las alteraciones y el disconfort visual es mínimo, pero pues se imagina uno que tener uno este pequeño agregado, aunque aquí son fotos, que va reduciendo a medida que va pasando el tiempo, pero si vemos las fotos iniciales, vemos que realmente pues es un tamaño bastante importante y finalmente cómo se va degradando lentamente hasta que al final de los 6 meses ya lo que queda del biopolímero realmente es bastante pequeño, pero seguramente generará alteraciones desde el punto de vista visual que hay que ver para el paciente qué tan llamativo es. Sin embargo, lo que presentan ellos en cuanto a resultados son resultados muy llamativos. Aplican en una dosis inicial a los 6 y a los 12 meses y los resultados mostraron que cerca del 57% de los pacientes a los 12 meses no habían requerido sino la dosis inicial que tienen de
de la molécula y el biopolímero. Están probando incluso una molécula de mayor tamaño, no de 1 miligramo, sino de 2 miligramos para que les dé incluso mayor tiempo, pensando no en degeneración macular relacionada con la edad, sino pensando en retinopatía diabética. Bueno, otra de las vías que vamos a ver y que ya realmente estamos viendo es la vía de la tirosinquinasa. Esta vía y los receptores de angiopoyetina realmente han sido uno de los caminos que ha tomado algunas de las casas comerciales. Dentro de esa nosotros vemos cuál es el pipeline que tiene Roche. Roche tiene diferentes moléculas. Acá en la parte inferior derecha podemos ver las que tienen en este momento en fase 2, correspondiente a atrofia geográfica, a moléculas correspondientes al tratamiento de coroideremia, algunas otras enfermedades retinianas. Realmente tienen 2 moléculas para atrofia geográfica y vemos cuáles son las que se encuentran en este momento en fase 3 de Roche. Principalmente su molécula, y de la cual vamos a hablar algo a continuación, es el faricimab. Es una molécula diferente. También usa el concepto de combinación y lo que desarrollaron ellos, miren, lo vamos a tener muy seguramente disponible si el pipeline que presentan ellos para el año 2003 vamos a contar con moléculas del faricimab, y el otro es el sistema el puerto de liberación sostenida de ranibizumab. Más adelante algunas otras. Bueno, aquí no vamos a entrar mucho en el tema de faricimab, pero sí me interesa que lo tengamos en cuenta. Hicieron un estudio de 1.329 pacientes. La molécula desde el punto de vista de estructura molecular realmente es una molécula con una alta afinidad para el factor de crecimiento del endotelio y la isoforma de tipo A, pero también tiene afinidad por los receptores de angiopoyetina, lo cual hace que realmente esté controlando gran parte del proceso a nivel endotelial de angiogénesis, con estos que pueden ser los 2 factores proangiogénicos con mayor actividad dentro del endotelio vascular. Vengan, adelantamos un poco porque por cuestiones de tiempo creo que vamos también. Los estudios muestran realmente una eficacia muy buena y comparativos con la aplicación de aflibercept cada 8 semanas. Vamos a adelantarnos un poco más. Algo con respecto a algunos otros que se encuentran en este momento en desarrollo, que es la vía de las integrinas. Las integrinas también tienen función desde el punto de vista antiangiogénico. Desafortunadamente, cuando hablamos nosotros de cuáles son los nuevos protocolos, desarrollos, moléculas y fármacos que se están desarrollando para degeneración macular relacionada con la edad de tipo seco, los resultados son muy poco alentadores. Lo que vemos nosotros es que la gran mayoría de las moléculas muestran que no han pasado de las primeras fases. Realmente los resultados desde ese punto de vista son bastante desalentadores, que puedan de pronto llamar la atención, y algunos que han llegado a fase 3, algunos relacionados con fotobiomodulación. Voy a dejarles aquí algo de audio que tenemos. La mayoría de las estrategias encaminadas en modular el ciclo visual no han tenido resultados satisfactorios. Múltiples estudios nos muestran resultados prometedores con el uso de células madre, ya sean de tejido embriónico, umbilical o progenitoras retinianas humanas, como en el caso de J-Site. Otra de las vías en desarrollo es por medio de la supresión de los procesos inflamatorios. Esto se realiza mediante la inhibición de la cascada del complemento, actuando a nivel de la activación de linfocitos B y T, la regeneración tisular y la fagocitosis. La aparición de las terapias antiangiogénicas han cambiado el pronóstico de nuestros pacientes con degeneración macular relacionada. Vamos a adelantar un poco de esto. Sí me interesa que veamos, porque muy pronto lo tendremos disponible, de las moléculas y la buscando también una liberación sostenida. Buscando resolver estos inconvenientes, la casa comercial Roche desarrolló el PDS, o Sistema de Puerto de Liberación Continua de ranibizumab. Este implante intraocular mide aproximadamente 2 o 3 milímetros y permite la liberación sostenida de una fórmula modificada de ranibizumab. Genentech presentó este mes los resultados de su estudio fase 3 en el Congreso de la Academia Americana de Retina y Vitrio. El estudio Archway demostró equivalencia y no inferioridad versus la aplicación mensual de ranibizumab.
En el grupo de control del PDE se observó una disminución transitoria de la agudeza visual en las primeras semanas relacionada con la cirugía, que posteriormente, a partir de la semana 12, se iguala al grupo de control de aplicación intravítrea de ranibizumab. De la misma forma, el estudio evidenció que los espesores centrales medidos por tomografía de coherencia óptica mantuvieron niveles óptimos hasta la semana 40 de tratamiento en ambos brazos del estudio. 98% de los pacientes con PDS no requirieron un nuevo llenado adicional hasta el momento en que estaba planificado. El implante requiere únicamente reinyecciones del medicamento cada 6 meses. La siguiente innovación. Es muy importante con respecto al implante que inicialmente se presentaron algunos efectos secundarios y complicaciones relacionadas específicamente con la forma en que se realizaba el implante. Se realizaba o se veía en algunos pacientes que se presentaba erosión del sitio donde se encontraba anclado el implante e incluso una dislocación del implante a la cavidad vítrea. Por eso cambiaron la técnica quirúrgica, cambiaron algo la plataforma de la forma como se ancla y realmente no han vuelto a presentar desde este punto de vista técnico las alteraciones que tuvieron al principio. Esta segunda compañía de la cual vamos a hablar, Neurotech, tengo, como les comenté, algunos segmentos que ya están grabados con el audio previo. Habla del tratamiento sobre telangiectasias maculares y realmente es bastante interesante, no solo desde el punto de vista diagnóstico, sino también con algunas posibilidades de tratamiento. Voy a dejarles por acá Vamos a el audio. presentar es el Renexus de la compañía Neurotech, diseñada para el tratamiento de telangiectasias maculares tipo 2. Durante muchos años se consideró que en esta enfermedad la muerte celular de los fotorreceptores era la causa principal de la alteración. Sin embargo, los últimos estudios han demostrado que son las células de Müller aparentemente las causales de este proceso. El proyecto MACTEL es un proyecto multicéntrico encaminado a identificar las causas y tratamientos más apropiados para esta enfermedad. Los últimos estudios han demostrado un aumento en las concentraciones de serina sérica que conllevan a una producción aumentada de desoxiesfingolípidos tóxicos para los fotorreceptores. Neurotech nos presenta su terapia celular encapsulada. Es un dispositivo implantable semipermeable que contiene células modificadas genéticamente capaces de liberar proteínas terapéuticas como anticuerpos, proteínas de fusión y factores de crecimiento en el interior del ojo. El estudio requirió el desarrollo de una línea celular propia derivada de células retinianas humanas altamente resistentes y con viabilidad en condiciones de bajo oxígeno y nutrientes. Adicionalmente son no tumorogénicas, una línea celular del epitelio pigmentario de la retina inmortalizada naturalmente. El implante libera factor neurotrófico ciliar, que es una macromolécula capaz de inhibir la degeneración de fotorreceptores. Sin embargo, el factor neurotrófico ciliar tiene el inconveniente de que se degrada muy rápidamente al ser inyectado en el vítreo, por lo que fue necesario el desarrollo de este implante intraocular localizado en la pars plana. Para finalizar nuestra conferencia vamos a hablar de una tecnología en el área quirúrgica de gran interés en los últimos años: la vitrectomía hipersónica con el sistema VITES desarrollado por Stellaris. Los sistemas habituales de vitrectomía se basan en el principio de que la punta tiene un émbolo mecánico que produce un movimiento que corta y aspira el vitrio. Esto proporciona una velocidad de corte que en los últimos equipos puede fluctuar entre 10.000 y 20.000 cortes por segundo. Esta nueva tecnología hipersónica licuifica el vitrio en pequeños fragmentos fibrilares antes de su absorción. La punta del vitrector pulsa a una velocidad de 1.7 millones de veces por minuto. Esta nueva tecnología permite el uso de puertos de menores tamaños, lo cual finalmente va a llevar al uso de menores calibres en los equipos de vitrectomía. Aquí vemos cómo fácilmente se remueve el vitrio posterior y posteriormente vemos la velocidad del equipo hipersónico para realizar la vitrectomía posterior. Se ha probado el equipo también en extracción de aceite de silicón, en retinectomías y en remoción de fragmentos de cristalino. El nuevo Stellaris ya logra lo que ellos llaman corte, pero realmente no son cortes, sino son pulsos, y el nuevo prototipo llega incluso a 2.4 de estos pues mal llamados cortes, 2.4 millones de cortes por minuto, lo cual realmente va también a revolucionar desde el punto de vista quirúrgico el tratamiento y las vitrectomías que realizamos para diferentes patologías. Bueno, yo creo que por cuestiones de tiempo podemos dejar por acá.
ahora sí yo creo que podemos abrir los micrófonos y si tienen alguna duda, algún comentario o algo adicional. Yo creo que realmente, como les comentaba al principio, esto nos está ayudando a dar una perspectiva de hacia dónde se están enfocando los tratamientos. Si nosotros estamos pensando en prácticas basadas en aplicación de inyecciones, definitivamente ese no va a ser el futuro. Y eso que hablamos de inyecciones ahora de cada 6 a 12 meses en muchas de estas nuevas moléculas, cuando realmente es probable que en un tiempo muy cercano ni siquiera vayamos a requerir inyecciones intravítreas para lograr mantener controladas o prevenir ciertas enfermedades. Yo personalmente, esto ya es una opinión propia, creo que debemos ir adecuando nuestras prácticas para que realmente podamos dar la oportunidad a nuestros pacientes y las agendas, que es uno de los problemas que tenemos en nuestros consultorios, realmente vayan mejorando. Todos nosotros nos sentamos muchas veces a hablar con colegas y decimos, tengo agenda 1 mes, a 2, a 3 meses, lo cual realmente yo creo que si un médico retinólogo en una especialidad que requiere tratamientos casi que inmediatos o tratamientos a muy corto plazo, tenemos agendas a más de 10, 15 días, no estamos haciendo las cosas bien. Y yo creo que la tecnología definitivamente nos debe ayudar a nosotros a lograr mejorar no solamente esta parte de atención al paciente, hacer que el paciente tenga una mayor adherencia. Este fin de semana pasado que tuvimos la presentación del Congreso Mundial y el sábado también otra presentación de una casa comercial, realmente cuando nos sentamos a ver que 50% de los pacientes no llegan a los 2 años con tratamientos de terapias, nosotros estamos enfocados en tratar de mejorar el número de inyecciones y al final nos damos cuenta que debíamos estar enfocando más en buscar cuáles son las razones por las cuales el 50% de nuestros pacientes de los que estamos tratando a los 2 años de haber iniciado el tratamiento ya no se encuentran dentro de nuestros esquemas de tratamiento y por una u otra razón abandonaron estos protocolos de tratamiento. Yo creo que todo esto realmente nos hace pensar a nosotros, cambiar nuestra práctica y bueno, es una sugerencia para que empecemos nosotros a pensar, empecemos nosotros a ver y a buscar cómo va a ser nuestra práctica dentro de 5 o 10 años e ir cambiando pues todas estas ideas que veníamos teniendo de protocolos antiguos para el tratamiento de nuestros pacientes. No sé si hay alguna pregunta. Pues Jorge, no, primero darte las gracias pues por esta conferencia y más aún por tus reflexiones, que yo creo que eso es, llega el momento en la práctica donde uno de verdad lo que quiere es sentarse a pensar, pues qué hace con los pacientes y para dónde va, como dices tú. Sí, aquí sí hay preguntas. Kevin alzó la mano apenas terminaste, entonces le voy a dar la palabra a Kevin. Gracias, Cata. Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Extraordinaria, extraordinaria tu conferencia, hombre. Maravillosa, muchas gracias. Yo tengo dos preguntas, comentarios. El primero, tal vez comentario. Yo creo que desafortunadamente, pues desde hace mucho tiempo, inclusive pues desde que yo estuve haciendo el Research Fellow allá en Miami, en Bascom Palmer, eh, yo siempre he creído que la industria y los médicos, oftalmólogos, retinólogos han equivocado la ruta porque todo lo han encaminado hacia el manejo de las complicaciones y de los problemas serios y no ha habido nada realmente desde la causa, desde la base, desde donde empieza el problema. Entonces todo se ha enfocado hacia el manejo de las complicaciones, particularmente pues la membrana neovascular coloidea, pero muy poco hay sobre la causa, sobre la esencia del problema. Y entonces yo creo que ahí es donde ha sido pues nuestro gran problema. Esa es una percepción mía, yo creo que, pues, que ese es como nuestro principal error. La otra pregunta, y sí, Jorge, el Stellaris, todo tiene sus pros y sus contras. Excelente pues ver el Stellaris, ver toda esa velocidad tan increíble, todo eso. ¿Cuáles son los contras del Stellaris? Hablan mucho de dificultad para la fragmentación, no de fragmentos del cristalino, sino fragmentación en el caso de pacientes con retinopatía diabética proliferativa y desprendimientos traccionales de retina. Realmente la punta no ha sido tan efectiva para hacer las maniobras que hace el movimiento de guillotina de nuestras piezas de mano tradicional.
Entonces seguramente van a tener que continuar trabajando para poder lograr algo similar a lo que logran nuestras piezas actuales. Entre la primera y la segunda generación, los núcleos duros inicialmente veían ellos que realmente no respondían similar a nuestros equipos tradicionales, pero lo que comentan en la segunda es que han mejorado bastante los pulsos, han disminuido el calibre, pero han aumentado el tamaño del puerto, lo cual hace que realmente los pulsos puedan ir mejor dirigidos. Algo que preocupaba inicialmente a Kevin es que tenemos unos pulsos, entonces, ¿qué pasaba con la retina cuando nos acercamos y tenemos que trabajar tan cerca de la retina? Realmente cambiando, similar a como lo hicieron algunas de las otras compañías, cambiando el puerto, incluso están probando piezas de vitrectomía con varios puertos simultáneos, no solamente en la punta como tradicionalmente nosotros estamos trabajando, sino que modificando mecánicamente uno puede dejar 2, 3 o 4 puertos abiertos al mismo tiempo. Esto permite que si yo estoy haciendo una vitrectomía central, pues tenga mucha mayor rapidez en cuanto a lograr remover el vítreo, y cuando ya me estoy acercando a la retina, simplemente maniobrando y moviendo algunas características de la pieza de mano, yo dejo el puerto que me interesa, un puerto en toda la punta o un puerto lateral en la punta. Entonces tienen varios desarrollos interesantes que, sumado a la velocidad, pues seguramente nos van a ayudar a que sean cirugías sobre todo muy seguras. Las primeras que presentaron eran agujeros maculares, eran pacientes con hemorragia vitre, pero últimamente pues ya han entrado en las otras patologías, desprendimientos de retina y como les comentaba ahora, para núcleos que se encuentran en cavidad vítrea. Entonces creo que va a ser un desarrollo muy interesante, pero sí tienen todavía varias cosas por mejorar. Gracias, Jorge.